Amén. Bien, quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo te quite toda angustia, preocupación, ansiedad. Que el Espíritu Santo quite todo estorbo que esté en tu corazón para que sea Él entronándose y la palabra, que es viva y eficaz, permanezca en ti y la revelación sea dada por Dios a tu vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dáselo fuerte al Señor. Vamos a pasar un momento, un tiempo en la presencia del Espíritu Santo. Nosotros estuvimos desde el viernes, estuvimos sábado en la presencia del Dios vivo. Vimos milagros, vimos maravillas, vimos el poder sobrenatural de Dios, vidas restauradas. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo que está con nosotros. Dile al que está a tu lado: viene el mejor tiempo para ti. Voy a hablar acerca de principalmente de la gracia, del amor y la misericordia, pero hablamos del tiempo. El crono es el tiempo humano. Estamos hablando del crono. Di conmigo: el crono es el tiempo humano. Kairos es el tiempo de Dios. Amén. Entonces el cronos, estamos hablando de un tiempo. Es ese tiempo de humanidad, es ese tiempo de mundo. Es un tiempo en la que vive la carne. Es en el tiempo en que vives en un sistema. Es en el tiempo que está siendo influenciado, ¿sí?, por situaciones de ansiedad, de angustia o necesidad. Entonces, cuando una persona está en el tiempo cronos, está en la carnalidad, en la humanidad, está en el tiempo humano. Amén. Y Kairos es el tiempo de Dios. Kairos es el tiempo de Dios. Cuando tú naces de nuevo, al nacer de nuevo, estás en el Kairo de Dios. Y cuando estás esclavo, estás en el crono, porque estás esclavizado en un tiempo. Es como estás encapsulado en un tiempo. ¿Por qué? Porque tu confianza no está en Dios, tu confianza está en el dinero, tu confianza está en el trabajo, tu confianza está en una familia, tu confianza puede estar en una persona, pero cuando tu confianza está en nuestro Señor Jesucristo, es porque has nacido de nuevo. Y entonces estás en el tiempo Kairos, en el tiempo Kairos. Y en el 2025 es el tiempo de Kairos de Dios para tu vida. Amén. Es la plenitud de Cristo en tu vida. Amén. Así que Dios lo dio todo. Y como lo dio todo, quiere todo de ti. ¿Cuántos están dispuestos a darlo todo para Dios? Amén. Él lo es todo en nuestras vidas. En el Salmo 31, versículo 14 al 15, dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Versículo 15: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Cuando dice en tu mano están mis tiempos, es porque estamos en el tiempo Kairos, no en el tiempo Cronos. ¿Estás acá o no? Ok. Todo el que no ha nacido de nuevo es esclavo, está esclavizado. Entonces, ¿quién trajo salvación? Jesús. ¿Quién trajo reconciliación? Y trajo libertad. Amén. Ok. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad. ¿Qué quiere decir? De la autoridad, de la cobertura. El cual nos ha librado, Jesús nos ha librado, Dios nos ha librado
de la potestad de las tinieblas. Estábamos en el tiempo, ¿sí? Cronos, tiempo de oscuridad, tiempo de hombre, ¿sí? Ese el tiempo que establece el hombre. Entonces estamos bajo una potestad de las tinieblas, y trasladado te lleva a otro tiempo, al reino de su amado Hijo, que es Kairos. Ahora, cuando habla otro tiempo, la gente piensa que es en el mismo tiempo. Cuando habla de otro, está hablando de otra persona, otro lugar, otra casa, otra ciudad. Otro significa que es totalmente diferente. Amén. No puedes decir en otro tiempo y piensas que es el tiempo en que sigues viviendo. No, en otro tiempo, cuando la Biblia habla de otro tiempo y en aquel tiempo, sí es porque está hablando en el tiempo humano, en el tiempo Cronos, y ahora es Kairos. Estás en el tiempo. No, tienes que distinguirlo, iglesia. ¿Sí? Porque tú no andas conforme a la carne, tú andas conforme al Espíritu, conforme al Espíritu de Dios. Aleluya. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 6. Di conmigo: los esclavos se ocupan de la carne y de lo animal. Ok, estaba yo predicándoles el día miércoles y estoy confirmando el día de hoy. Estamos hablando tiempos, ¿sale? En el tiempo hay personas que viven en un tiempo o un estado animal. Cuando viven en un estado animal es porque viven conforme, ¿sí? a un instinto animal. Si tú pones una perra y pones 10 perros, ¿sí? Esos 10 perros van a querer pelearse ¿por quién? Por la perra. O un perro se puede cruzar con muchas perras, o etcétera, etcétera, un cerdo. Pero no lo hace por amor, no lo hace consciente, sino lo hace por un instinto. Bueno, hay personas que no están en un estado ni humano, sino que están en un estado animal, porque quieren tener fornicación, quieren tener relación, ya sea con una mujer o con un hombre, y cuando llegan al acto es pecado, eso es muerte, y por lo tanto llega a un estado animal. ¿Estás acá o no? Bueno, el amor de la misericordia de Dios te lleva a que conozcas de la palabra de Dios, a que conozcas la ley, a que conozcas de un Dios vivo, y entonces te lleva a un estado humano. En el estado humano llegas y te estableces. En ese tiempo de estado humano sigues estando en los tiempos cronos, y ahí sigues pensando de manera carnal, no espiritual, porque ahí estás confiando en la ley, no estás confiando en Cristo. ¿Por qué? Porque razonas, porque a todo le quieres buscar explicación, a todo quieres entenderlo, quieres comprenderlo, y lo analizas y lo razonas. Y no quiero decir que esté malo, lo malo es de que le dan más prioridad al razonamiento y a su entendimiento que lo sobrenatural de Dios, que la divinidad de Cristo. Sí, esa dimensión de Dios donde estás en Él. Entonces estás en un estado humano, y ahí, en ese estado humano, haces cosas que no quieres hacer, piensas cosas que no quieres pensar, y ahí en ese estado humano no tienes voluntad, sino estás bajo la voluntad de la carne, estás bajo la voluntad. Entonces no existe la voluntad para ti ahí. Y nacer de nuevo, cuando naces de nuevo, te lleva a que tienes voluntad propia, porque haces lo que sabes que es bueno hacer, haces lo correcto. ¿Cuántos de aquí hacemos lo correcto? ¿Cuántos de aquí hacemos lo bueno? Solamente los que han nacido de nuevo, porque tienen voluntad. Ese es el poder, que la voluntad es Cristo. Ningún hombre en la tierra ha hecho la voluntad de Dios más que Jesús. Pero cuando tienes a Jesús tienes la voluntad. ¿Sí? Jesús es la gracia. Cuando tienes a Jesús tienes la gracia, tienes el amor, tienes la misericordia, tienes dominio propio.
Eso se llama voluntad, iglesia. Yo estoy aquí por voluntad propia, pero ya está Cristo ahí. Si yo le canto al Señor es porque esa es mi pasión por agradecimiento, pero es mi voluntad hacerlo. ¿Qué quiere decir? Ya es la voluntad de Dios. ¿Quién te va a sacar de ese amor? ¿Quién te apartará de ese amor? Depende en qué tiempo estés. Si estás en tiempo cronos, no tienes voluntad. Por eso el drogadicto se sigue drogando, el alcohólico se sigue alcoholizando, ¿sí? El hombre con lascivia sigue en lascivia. La persona que está en una condición de lujuria o inmoralidad sexual sigue pensando en situaciones de adulterio, de fornicación, ¿sí? Y todo eso afecta una atmósfera. ¿Estás conmigo o no? Romanos 8, versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Estás en un estado humano, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Estamos hablando del tiempo Kairos. Estamos hablando que estás en el tiempo de Dios. Estamos hablando que es un nacimiento en Cristo. Pero el ocuparse del espíritu, cuando dice ocuparse, eso es voluntad de Dios. Víctor, ¿por qué estás aquí? ¿Te obligaron? ¿Te pusieron una pistola? Sino que tomaste voluntad. Y esa voluntad te trajo aquí, que es la voluntad de Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Qué quiere decir? Que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley. ¿Por qué no se sujetan a la ley? Porque es imposible. Es imposible que la carne se sujete. Es imposible. Es imposible cumplir la ley. Es imposible, iglesia. Es un estado humano. No se puede. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas de Cristo. Necesitas del Espíritu Santo. Entonces eso es lo sobrenatural. Ese es el tiempo Kairos de Dios. Versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque no hay reconciliación. Cuando vino Jesucristo, trajo el ministerio de la reconciliación. Nosotros predicamos, ¿sí?, la reconciliación, una reconciliación con Dios. Pero cuando hay enemistad con Dios es porque estamos en la carne. Estamos en el tiempo cronos, el tiempo humano, sujetos al mundo. Mas vosotros, ustedes, nuevo pacto, ustedes no viven según la carne. Wow. Sino según, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué quiere decir? No es de Dios. No es de Dios. Hay cosas que hacemos en nuestra decisión, entre comillas, personal, como es el adulterio, la fornicación, el separarnos. No es de Dios. Eso es carne. Sigue siendo carne. Pero ¿qué crees? Aparte que sigue siendo carne, no fue tu voluntad. Tremendo, ¿verdad? El enemigo te hace sentir que tienes voluntad cuando no la tienes en Cronos. Fui mi voluntad a caer en adulterio, drogarme. Pregúntale a un drogadito si quiere drogarse, te va a decir que no. No tienen voluntad. Pregúntale a un borracho si quiere seguirse emborrachando, te va a decir que no. Porque no tienen voluntad. Quien tomó la autoridad sobre él fue la carne. No existe voluntad. La única voluntad que existe es la de Cristo. La única voluntad que existe es la de Dios. Dios trajo el poder. Entonces el diablo trae confusión.
porque lo toma el mundo a su conveniencia. Tú tienes voluntad, es tu voluntad abortar, es tu voluntad separarte, es tu voluntad odiar, es tu voluntad matar. No es cierto, no existe la voluntad en el mundo. La voluntad que viene de Dios es la voluntad que te lleva a hacer lo correcto y lo bueno ante los ojos del Dios vivo. Eso es poder de la voluntad. Eso es estar en el kairos de Dios. Eso es estar en el tiempo de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es nacer de nuevo. Pregúntale al que está en el hospital: ay, fue tu voluntad estar aquí en el hospital y que te operaran 6, 7 veces, ¿verdad? Te va a decir no. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuántos de ustedes quieren irse al hospital? ¿O cuántos de ustedes quieren irse al infierno? Digo, para que vayan preparando la maleta, a ver si allá hay departamentos, dice. Si hay departamentos en el cielo para habitar a él, yo creo que también hay habitaciones en el infierno para que allá habites. Porque estamos ahorita en el tiempo, tienes que entrar al tiempo kairos para permanecer en la eternidad. Pero si permaneces en el tiempo cronos, haciendo en el engaño de que estás haciendo tu voluntad, entonces estás a la voluntad y merced del diablo. Estás en el lazo del diablo. Y cuando haces la voluntad del diablo y cuando haces la voluntad, sí, del mundo, entonces vas a cosechar. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Aquel que cae en adulterio cosechará. Aquel que roba cosechará. Aquel que mata cosechará. Aquel que viola cosechará. Y entonces ve tu cosecha. Si tu cosecha es buena, estás en kairos. Si tu cosecha es mala, estás en los cronos. ¿Está claro? Pero Dios es bueno y Él te introduce a su kairos. Amén. Digo conmigo, bueno es Dios. Versículo 10: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Repito, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de él. Hay cuerpos muertos, hay gente que está pecando, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué quiere decir? A causa de la gracia. Cuando la gracia está en ti, estás en el kairos de Dios. Estás en el tiempo oportuno de Dios. Amén. Te voy a hablar de 2 condenados. Uno que escuchó a la mayoría humanamente, y el otro que creyó en el perdón y vida eterna. En Lucas 23, versículo 32 al 43 dice: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Ya habían sido condenados, ya habían sido juzgados y tenían que morir los 2. ¿Estás conmigo? Pero esos 2 también estaban al lado de ¿quién? De Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, a otros sanó, a otros resucitó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios, tú a Dios,
estando en la misma condición, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que mereciéramos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunta: ¿fue adoctrinado? Pregunta: ¿fue a congresos? ¿Fue a conciertos? ¿Fue discipulado? ¿Fue procesado? ¿Qué pasó con él? Solamente creyó. ¿Pero qué pasó con el otro? Escuchó lo que los demás decían. Si él es el Mesías, él es el Hijo de Dios, escuchó a la mayoría. ¿Tú a quién escuchas? ¿Escuchas la palabra? ¿Escuchas a Cristo? ¿O escuchas lo que dice la mayoría allá afuera? Porque si tú eres de los que escucha la mayoría allá afuera, el infierno ya está listo para ti. Pero si tú escuchas a Cristo, confías en Jesús y es el único que atiendes, ya tiene una morada para ti en el cielo. Eso se llama amor. Eso se llama misericordia. Ahora, ¿tú qué hiciste para recibir la eternidad? ¿Qué hiciste? Dime, ¿qué hizo Lázaro cuando estaba totalmente vendado, atado, muerto, putrefacto? Hiede ya, dice la palabra. ¿Qué hizo Lázaro para resucitar? ¿Qué hizo Lázaro para resucitar, pueblo? ¿Qué tienes que hacer tú para resucitar? Creer, porque al que cree, todo le es posible. En verdad te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, di conmigo permanecer, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí estamos hablando de voluntad. Versículo 32. Y conoceréis, y conoceréis, y conoceréis. Entonces di conmigo: el conocimiento de la verdad me da libertad. Mucha gente no conoce la verdad. El conocer la verdad, ¿sabes? Fuiste salvo por amor. Dios decidió amarte. Dios decidió salvarte. Ni siquiera está en tus manos. Él decidió levantarte. Él decidió resucitar. Dios mío, ¿y qué hacemos aquí todos? Agradeciéndole, haciendo conciencia que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por Él. Jesús de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, Jesucristo de Nazaret. Amados, ¿sabes cuál es el problema que el pueblo tiene por qué no recibe las grandes maravillas de Dios? Es porque no es agradecido. Porque cree que es una obligación de Dios hacer lo que está haciendo contigo. Pero lo que hizo Dios es por amor a sí mismo. Y porque ama a Jesús. Y al tener a Jesús, te ama a ti. ¿Estás acá o no?
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mira, amado, dice Jesús que vino a sanar a los enfermos. Si tú te sientes el muy, si tú te sientes que ya estás bien maltratando a tu esposa, si tú te sientes el muy, poniendo esa cara de limón podrido, enojándote con toda la familia, entonces no habrá para ti sanidad, no habrá para ti restauración, porque te sientes el muy, y Dios no le gusta el muy, porque Él es el muy. Amén. Así que, como decimos en México, flojito y cooperando. Créele a Dios y serás libre. Acepta a Jesús y verás las maravillas. Amén. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. ¿Está claro? Amados, Dios pide sinceridad en tu corazón, de verdad. Levanta la mano aquel que ha cometido pecado. Levante la mano al que ha cometido pecado. Mantenga la mano levantada. Es claro. Todos fallamos, todos los días fallamos y todos los días cometemos pecado. Cuando tú y yo reconocemos, entonces opera la justicia de Dios en ti. ¿Sabes por qué los judíos no recibieron la verdad? Porque ellos se sentían santos, se sentían puros, se sentían los escogidos y los ungidos. Amén. Se sentían los elegidos. Y sí, hermoso Israel, y bendecimos Israel. Amén. Porque es la nación amada por Dios. La bendecimos y también la amamos, pero también nosotros ya somos de Israel, porque nuestra ciudadanía viene del cielo y viene la nueva Jerusalén. Dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. Di conmigo: el hijo sí queda para siempre. Amados, no se trata ya, ¿sí?, de estar en el cronos, estar confiando en el trabajo, confiando en el mundo, confiando, ¿sí?, en lo que en un tiempo te hirió, en lo que un tiempo te destruyó. Ahora tienes que confiar en Cristo, amado. Ahora tienes que confiar en Dios. Por eso, cuando tú confías en Jesucristo, ¿quién te levantó? ¿Quién te sanó? ¿Quién te trajo a esta casa? ¿Quién está aquí en esta casa? No quiero que caigas en la mentira del diablo de que si Dios te trajo aquí, también te puede llevar a otro lado, porque así como está Dios aquí, está allá. Amado, entonces podrás ir de iglesia en iglesia. Dios no quiere que vayas de iglesia en iglesia. Dios no quiere que andes brincando para aquí y para allá. Dios quiere establecerlo como un árbol frondoso. Usted es una semilla que va a crecer, va a echar raíz, será una planta, pero llegará a ser árbol, llegará a ser sombra, llegará a ser de bendición para otros más. Pero tiene que soportar ese proceso donde Dios lo está discipulando. Aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido levantarte a ti como luz para dar luz a otros más. Entonces ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Anteriormente había una existencia. Estábamos en el tiempo, di conmigo, en otro tiempo, en el tiempo Cronos. Y en ese tiempo Cronos, tú y yo estábamos muertos. Un muerto no adora, un muerto no canta, un muerto no sirve, un muerto hiede. Yo me acerco a muertos. En otro tiempo estábamos muertos. ¿A poco estabas vivito y coleando? No, estábamos paletas, fritos, como mojarra frita. No había vida. ¿Estás aquí o no?
¿O a poco tenías vida? Por eso no hables con muertos. Dice Dios, no invoques a los muertos ni hables con ellos. No puedes ir en el mundo confiadamente sabiendo que hablas con vivos cuando están muertos. ¿A quién vas a escuchar? ¿A los vivos o a los muertos? Entonces los que estamos aquí estamos y antes estábamos. Sin Cristo hay muerte. Efesios capítulo 2 versículo 1 al 8 dice: y Él os dio vida. Cuando estábamos en vuestros delitos. Por eso tú no adorabas, por eso tú no aplaudías, por eso tú no cantabas, por eso tú no servías, por eso te enojabas. ¿Cuántos enojones hay aquí? Porque los enojones están muertos y los vivos estamos gozosos. Alégrate que Dios vive. Alégrate que Dios vive. El que andes enojado con la vida es pecado. El que andes amargado con la vida es pecado. El que andes con la cara de limón podrido es pecado. Es pecado el que estés aquí con una cara de pocos amigos. Ya, muchos dicen, bueno, fui, pero se me quedó la cara. No, quita esa cara. Sonríe. Se te queda la cara, ya deja tu trauma. Ya estás con Cristo, ya no estás con la vieja naturaleza. Ya no estás en el crono, estás en el Cairo de Dios, estás en el gozo de Dios. Pero ¿qué tal cuando cae la quincena? Estoy en el Kairos, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Y qué tal cuando te cobran? Nada más porque soy hijo de Dios y no te mato. En los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Qué dice la palabra? Anduviste otro tiempo. Tiempo cronos, tiempo pasado. Estamos hablando de un tiempo de muerte. Cuando la Biblia dice otro tiempo, no se refiere que estás en el mismo tiempo. Es otro tiempo. Estabas muerto en tus delitos. Ahora estás vivo. Estás en el tiempo de Kairos de Dios. Siguiendo la corriente de este mundo. Corriente. ¿No se acuerdan cuando antes la abuelita nos decía, sígueme la corriente? No les tocó ese tiempo, a mí sí. Cuando nuestros abuelitos y papás decían, tú sígueme la corriente. Y todos hacíamos lo mismo que hacía el otro, porque estamos siguiendo la corriente. Entonces cuando seguimos la corriente del mundo, hacemos lo que está en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Bueno, yo le hablo a los que tienen 40 para acá, porque veo muchos jovencitos de 20, 25 años. Yo estoy de los 40 para acá y ustedes para allá. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es conforme a la voluntad de él, a sus deseos de él. No había libertad, había esclavitud. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ustedes son hijos de obediencia o son hijos de desobediencia? No digan por fe. ¿Estás acá o no? Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer, estar bajo cobertura, bajo autoridad. ¿Sabes cuál es el problema de los sacerdotes en este tiempo? Que quieren que la mujer se sujete. La mujer tiene que estar sujeta a su marido. Así que no cambia la jeta, ¿no? No, sujeta a su marido. ¿Qué quiere decir? Cuando esté sujeta es porque el hombre también está sujeto a Cristo. ¿Por qué creen que la mujer te sale bien rebelde? Quieres someter a la mujer y te sale bien rebelde. Quiero huevos estrellados, te hace huevos duros. No vamos a ir temprano, se levanta tarde. ¿No les ha tocado una mujer rebelde? El que tiene una mujer rebelde es porque nosotros éramos rebeldes.
¿Estás aquí o no? Y muchos acabaron con una mujer rebelde, ahora se agarran otra más rebelde porque se buscan otro castigo peor. Así que el que está en el mundo no va de gloria en gloria, va de rebeldía en rebeldía, de opresión sobre opresión. El que está en los cronos dice: no, es que esta me va a salir mejor que la primera. Te salió peor para que se te quite. ¿Y cómo te salió la siguiente? Me salió muy bien. Ajá. Yo por eso me quedé con la primera, porque entendí que la primera es la buena. No, yo no tengo tanta fuerza para sufrir. Así que los que ya tienen 2 o 3 para acá, pasen al frente para que ore por ellos. Es chiste, ¿eh? No, ya viene uno corriendo para acá. Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en el tiempo cronos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, enojo. Muchos se enojan aquí porque son hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. Especifica la palabra de Dios. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué hizo? Nos salvó. Asimismo nos hizo sentar. ¿Qué pasó? Nos sentó en lugares con Cristo Jesús. Amén. Él nos hizo sentar. Él nos llevó al tiempo Kairos. 7, versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8: porque por gracia, ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es importante que lo entendamos, pues es don de Dios. Cuando es por el don de Dios, no podemos hacer nada, solo creerlo y vivirlo. Esto es el Kairos. ¿Estás aquí o no? Amados, ¿estás aquí conmigo o no? Está el don de Dios. ¿Qué hizo que se levantara Lázaro de entre los muertos? ¿Qué hizo que se levantara Lázaro? ¿La fe de quién? No, amados, ¿estás aquí conmigo? Lo que hizo que se levantara Lázaro es por el don de Dios. El don de Dios es fe. El don de Dios es gracia. Pero es algo que tú y yo no podemos hacer. ¿Estás aquí? Es como si hay una persona que tiene una enfermedad de muerte peligrosa. Cuando se dice sé sana o sé sano en el nombre de Jesús, ¿qué opera? El don de Dios, que no puedes hacer nada, pero Dios lo hace todo. A ver, repito, pregúntenle a Lázaro. Seguramente Lázaro estaba vendado y estaba todo y dijo: Jesús, levántame. ¿Qué hizo Lázaro? ¿Por qué? Porque estaba muerto. A veces nosotros creemos que podemos hacer algo. No puedes hacer nada. Ese es el don de Dios. El don de Dios es grande y maravilloso. En Tito capítulo 3 versículo 1 al 11: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena. Cuando habla de gobernantes y autoridades, no se refiere al presidente o no se refiere a esos que andan robando, ni menos matando. Se refiere a los que están en Cristo, que están en el reino de Dios. Amén. Amén. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Estás acá o no? Vas a encontrar personas que se aborrecen, que se odian y que se juzgan, que se critican. Cuando encuentres un pastor, un líder, un anciano que está hablando mal de otro, no viene de Dios. Cuando encuentres a un pastor, una persona que está hablando mal de una iglesia, criticando una iglesia, eso no es Kairos, está en el Cronos, está en su tiempo, está en el tiempo del mundo. ¿Estás acá o no? Dios no nos puso en el altar ni para hablar de uno, ni para hablar de las personas, sino hablar de Él, para que le conozcan a Él, que Él es grande, maravilloso y bueno. ¿Estás conmigo o no? Versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración. Di conmigo, regeneración. Cuando habla la palabra regeneración significa génesis, significa nacer de nuevo. Está hablando por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué quiere decir? Nacer de nuevo, iglesia. ¿Qué necesitamos? Nacer de nuevo. Jesucristo de Nazaret, el Jesús que anduvo predicando en Israel, no es el mismo que resucitó. ¿A qué te refiero? A que el que estuvo aquí en el mundo estaba en la carne y cargó con los pecados, pero cuando resucitó en santidad, en divinidad, libre de todo pecado. Y cuando nace Jesús ahí en la resurrección, a ver, dime, ¿qué hizo Jesús para salir de ahí? Nada. ¿Quién lo levantó? El Espíritu Santo. ¿Quién lo levantó? El gran yo soy. Y al levantarlo, entonces Él fue glorificado. A Él se le dio todo. ¿A quién? A su Hijo. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Y a partir de ahí tu vida comienza. No comienza en Juan, no comienza con los apóstoles. Comienza exactamente en la resurrección. Ahí empieza tu vida nueva. Lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia. Tú ya fuiste justificado, iglesia. Dios ya justificó tu pecado el día de hoy. Ya lo limpió por su gracia. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en ¿qué? Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita, ¿estás acá, iglesia? Evita. No de Eva, de evita, de que ya no estés ahí. ¿Acá estás conmigo o no? O sea, aléjate, apártate, huye. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, ¿estás acá conmigo? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación y otra, deséchalo. ¿Estás acá o no? Sabiendo que el tal sea que hay gente pervertida. Hay gente que se ha metido a la iglesia que es pervertida. ¿Cuál es la gente pervertida? Aquella gente necia, testaruda, aquella gente que no quiere obedecer ni a sus autoridades, ni quiere obedecer a sus líderes, ni quiere obedecer a los ancianos. Es una gente rebelde sin causa, es una persona perversa. ¿Qué es perversidad? Que sabes que estás haciendo mal y te gusta, que sabes que estás ocasionando un mal y quieres estar ahí. Es la persona perversa.
Aquel que sabe que está en pecado y lo sigue haciendo. ¿Estás conmigo o no? Dice el versículo 11, sabiendo que el tal sea ¿qué? Y peca y está condenado por su propio. ¿Por qué por su propio juicio? Porque se la pasa condenando a todos. Mira, su minifalda, se va a ir al infierno. Mira, se pintó, se va a ir al infierno. Mira cómo se vistió, se va a ir al infierno. Mira, y mira, anda juzgando. Entonces su propio juicio lo condena. Porque nosotros no estamos para juzgar, estamos para vivir, a predicar y a darle gracias a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará. Mirad pues con diligencia, ¿qué quiere decir? Con sabiduría, cómo andéis, no como necios. Dice la palabra que no andes como necio. Te están diciendo que honres a tu familia y no lo honras, necio. Te están diciendo que vayas a la iglesia y no vas, necio. Te están diciendo, sí, que leas la palabra y no la lees, necio. Te están diciendo, sí, que vayas a servir y no vas. Ya habrá otra oportunidad para que vayas. Sí, amados, entonces tienes que estar en la misma sintonía. Vamos caminando, vamos avanzando, vamos entendiendo. No te pierdas ninguna predicación, no te pierdas la palabra de Dios. No te metas al crono, métete al Cairo de Dios, en la voluntad del Padre, aprovechando bien el tiempo Kairos, el tiempo de la gracia, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando hablamos de aprovechando bien el tiempo, di conmigo, estamos redimiendo el tiempo. El tiempo Kairos es un tiempo redimido. ¿Qué quiere decir? Un tiempo de Dios, es un tiempo que se aprovecha, es un tiempo bendecido, es un tiempo de gloria, es un tiempo de la gloria de Cristo en nosotros. Ese es el Kairos, estar en el tiempo oportuno de Dios. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Léanlo fuerte. Oh, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Grita fuerte: la oportunidad que Dios nos da es ahora. Lucas 19, 41, 44. Termino con esta cita. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Léelo fuerte conmigo. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Espíritu Santo me ha hablado para que hagas conciencia del tiempo que estás, porque muchos no están valorando este tiempo. Si no valoras ese tiempo, no vendrá el mejor tiempo para ti, porque si eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Qué tiempo tan maravilloso de su presencia estamos viviendo. Qué tiempo hermoso de Dios. ¿Saben cómo se enfría el corazón? Cuando caes en la rutina. Amados, ese primer momento que tuviste con Dios, que dijiste en tu corazón: jamás me apartaré de ti, Padre, porque sé que estás vivo. Ese tiempo que tuvo un encuentro con Dios, tiempo tan maravilloso. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Imagínate cuando estás ahí sentado
y estás viendo cómo Cristo está dando libertad a las almas, como almas que sufren, almas que están con dudas, con miedo, esclavizados al pasado, al odio, al resentimiento, almas encarceladas por violación, almas encarceladas por abandono, almas encarceladas por rechazo. Y de ahí me levantó el Señor, y de ahí me restauró Cristo. Y me quedo meditando y digo, Padre, gracias, porque ahora recuerdo plenamente el motivo por el cual tú me has restaurado. Qué hermoso es ver las lágrimas de las personas donde están llorando de agradecimiento al Dios vivo. Y el Señor me llevaba en visión cuando yo por primera vez estaba totalmente nuevo, libre de alcoholismo, de drogadicción, de adulterio, de fornicación, de lascivia, libre de todo miedo. Y en ese momento yo sentí su gloria, y a partir de ahí estoy viviendo ese primer amor. Y yo siempre le he pedido, manténme en tu primer amor, Padre, así, alegre, feliz, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, dándole gracias con tanto amor y con tanta pasión. No es lo mismo darle gracias con tu corazón a decir gracias, gracias, a decir gracias, Padre, porque has sido bueno conmigo. Porque si no estuviera yo muerto, porque si no estuviera yo totalmente, si no muerto, estuviera en la cárcel, y si no, estuviera yo en otra condición. Pero sabes, tu misericordia me alcanzó, ahora estoy aquí. Dios me dio la oportunidad de ver a mi hija casarse, y Dios me va a dar la oportunidad de ver a mis hijos y ver a los nietos. Amén. Ese es el Cairo de Dios. El Cairo de Dios es darle gracias por levantarte cada mañana, ser agradecido, volver a tener el espíritu de gratitud. ¿Por qué? Porque el enemigo acabó con tus sueños, acabó, sí, con esa pasión para servirle a Dios. ¿Por qué envenenaron tu corazón, o por qué permitiste envenenarte el corazón? ¿Por qué con Dios somos fríos, pero con la novia, con el novio, con la esposa, con el esposo o con los hijos somos apasionados, pero con Dios somos fríos? Debería ser al contrario. Con Dios debemos de estar totalmente apasionados. Con Cristo Jesús. Ninguna persona debe estar aquí a la fuerza. Ninguna persona debe estar obligada. Porque sabes, hay hijos que están enojados con sus padres, y tú, cuando tú traes a tu hijo, se enoja con lo que tú quieres que haga, y con lo primero que se va a enojar es con Dios. Fallamos como padres, fallamos como madre, nos equivocamos muchas veces, y el único que nos dio la sabiduría para volver a tomar el timón de este barco se llama Jesucristo. Estábamos totalmente perdidos, pero Él nos ha direccionado. Hugo, Él nos direcciona de nuevo, hijo. Solamente lo puede hacer Jesús. Solamente lo puede hacer Jesús. Aquí hay nuevos que fueron a su retiro, a su encuentro. Es hermoso estar en la presencia, pero tú puedes experimentar todos los días si tú quieres, leyendo su palabra, adorándole, glorificándole, danzándole. Había mañanas en que yo le danzaba, me levantaba y le danzaba. Y es algo glorioso y hermoso que tú lo hagas, no para que te vean, sino porque sabes que el que te ve es grande, sublime, humilde, misericordioso. Qué hermoso es cuando tú oras en lo secreto. Qué hermoso es cuando tú predicas en lo secreto. La primera vez que yo prediqué fue en la azotea de mi casa. Me aventé una predicación de 15 minutos a todo Tetelcingo. Y yo dije, Señor, en algún tiempo yo estaré predicando tu palabra, mientras yo le predico a todo este pueblo que está aquí, para que entienda en tu nombre. Y me puse a predicar ahí. Después leí un libro. Es un joven apasionado por la verdad. Leí un libro donde un
un evangelista, lo mandaron a predicar a un pueblo, pero nadie le hizo caso. Predicaba a los necesitados, lo ofendían. Predicaba a las familias, lo ofendían. Y el pueblo era muy pequeño. Y él escribe en su libro y le dice el Espíritu Santo: si no te hacen caso, dice, ve y predícale a los peces. Ese joven fue, se paró en una barranca y comenzó a predicarle a los peces al mar. Y los peces saltaban. Es un testimonio que él da. Y todos los peces brincaban cuando escuchaban la palabra de Dios. Si tu pasión es predicar, predica. Habrá alguien que te escuche, pero lleva el evangelio. No esperes buscar un altar y que todos te vean, o un concierto para llevar la palabra. Ve a los lugares donde nadie quiere ir. Ve con la gente que nadie quiere. Hoy me toca ir a Cicatlán. Nadie quiere ir a Cicatlán porque no diezman, no ofrendan. Pero son gentes que quieren de Cristo. Y son gente muy rebeldes. Grábeme 2 veces, muy rebeldes, porque no quieren someterse a una autoridad. Pero tenemos que insistir. Pero cuando Cristo diga ya no, ya no. ¿Estás conmigo, amados? Así que quizás tú eres ese joven que estás escuchando esta predicación. Lee libros, lee el evangelio, predica de la palabra, créele al Señor con todo. Que nada te detenga, que nadie te detenga. Harás cosas mayores en su nombre, dice la palabra, y harás cosas mayores en mi nombre. Créele a la palabra, créele a Cristo. Estás en el Cairo de Dios, estás en el poder de Cristo, en el poder sobrenatural de Dios. Dile al enfermo, levántate. Dile al paralítico, levántate. Aunque quizás le hayas predicado 1000 veces y no se levante, sígale predicando. En algún momento Dios lo va a levantar al cielo, pero se va a levantar. Amén, no tenga miedo. Declare sanidad, declare milagro. Si se levantan demonios, siga predicando y siga liberando en su nombre. Que Dios se glorifique. Escuchará que los demonios hablan, escuchará que los demonios amenazan. Los demonios dirán lo que quieran, pero Dios ya dijo todo sobre ti. Dios ya te dio bendición, ya Dios te levantó, ya Dios te restauró, ya Dios puso una historia sobre ti. No importa lo que diga, familiares se van a levantar en contra tuya, amigos te van a tratar de desanimar, pero tú sabes quién es tu Dios, tú sabes quién es tu Padre. Levántate con mayor autoridad, no te mantengas ahí, eres joven, sigue adelante, tienes mucho que hacer, tienes mucho que predicar. No te dejes llevar por las palabras del hombre. Escucha a Jesús, escucha al Espíritu Santo. En esta misma casa habrá personas que te denigren, personas que te rechacen. Habrá personas que no te van a dar ese abrazo como quisieras. No importa, no estás aquí por las personas, estás aquí por Jesús. Estás aquí para darle gloria a Él, a Jesucristo de Nazaret. Que no haya excusa para servirle al Dios vivo. Y qué bueno, siempre cuando la gente te rechaza, di qué bueno, porque cosas mayores hará Jesús en mi vida. Porque Dios lo va a hacer. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Que nadie tome en menos tu juventud. Que nadie diga es pequeño. Que nadie diga no sabe. Déjalos que hablen. Porque tú sabes a quién estás escuchando. Tú sabes a quién le sirves. Porque tú sabes de dónde te sacó. Y el único que pudo sacarte del lugar de oscuridad, del lugar de muerte, solamente puede hacerlo un Dios que ya venció a la muerte, que ya venció la droga, que ya venció el alcohol, y se llama Jesús de Nazaret. Ponte tus